Y ya está, ¿no? Buenos días a todos y muchas gracias por vuestra asistencia. Mi nombre es María Barba, del Departamento Comercial de CIPE Ingenieros, y en el día de hoy vamos a desarrollar un seminario sobre instalaciones de baja tensión. Nos vamos a hacer acompañar por dos grandes empresas del sector que nos mostrarán su experiencia en la materia y que son Prysmian e Inmesol. Por parte de Prysmian nos acompañará Lisardo Recio. Buenos días, Lisardo. Y por parte de Inmesol, Sergio Frutos. Buenos días, Sergio. Bueno, empezamos la transmisión dándole paso en primer lugar a Lisardo. Buenos días, Lisardo. Lisardo, ya estamos viendo tu pantalla. ¿Puedes empezar? Lisardo. Ahora. Disculpa. Sí, creo que ya se me oye, ¿no? Sí, Lisardo, adelante. Sí, que estaba aquí con los adelante, últimos toques de botón. Hola, muchas gracias, María. Hola, buenos días a todos. Soy Lisardo Recio, Product Manager de Prysmian. Y bueno, vamos a dar un repaso a lo que es la CPR y su influencia en el mundo de los cables. Recordaos que realmente no hay muchas cosas que recordar, porque realmente se resume prácticamente en 3 o 4 líneas lo que supone la inclusión de la CPR, pero es verdad que es muy contundente y sí que tiene una influencia muy grande en todos los cables, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente, insisto, el resumen es muy corto, pero la influencia es muy importante, ¿no? Vamos a intentar comentar no solo esas conclusiones de lo que afecta directamente a los cables, sino también saber de dónde se sustancia todo esto para que al final, bueno, pues tenga esa repercusión y podamos adaptarnos pues a esta reglamentación europea. Bueno, los pasos serán pues saber lo que es la CPR, las famosas Euroclases, la nueva documentación que es el marcado CE, declaración de prestaciones, los ensayos de fuego y, bueno, qué influencia tiene tanto en el actual reglamento de baja tensión como en el reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales. Vamos con este primer paso de qué es la CPR, ¿no? Que hay algunos puntos importantes al respecto de su ámbito de aplicación y algunas definiciones como la que es producto de construcción, ¿no? La CPR viene del inglés Construction Product Regulation, es un nuevo reglamento del Parlamento Europeo a través del cual se establecen condiciones armonizadas en toda la Unión Europea para la comercialización de productos de construcción, ¿no? Que esto es lo que viene aquí escrito directamente. Ahora bien, ¿qué es producto de construcción? Pues por definición, producto de construcción es todo aquello que se incorpora con carácter permanente a las obras. Por lo tanto, los cables que se incorporan con carácter permanente a las obras son productos de construcción. Es decir, un cable que se utiliza en un enrollador, pues como tal, en ese caso, no es producto de construcción, ¿vale? Pero el que se pone en una bandeja o bajo una cana protectora o se entierra directamente, sí que es producto de construcción. ¿A qué cables afectan? Pues como aquí dice, a los cables de energía, control o comunicación, es decir, a todos los cables, incluidos también los de fibra óptica. Pero no tienen que ser solo los de energía, los de control, comunicación, todos se ven afectados. Que se vayan a incorporar, como dicen, las obras de construcción, ya sean edificios u obras de ingeniería civil. No tengamos el preconcepto mental de que solo afecta a los cables que van en edificios, también a las obras de ingeniería civil, es decir, las redes de distribución de baja y media tensión, redes de alumbrado, todo eso estaría incluido dentro del ámbito de aplicación de la CPR. Bueno, beneficios de la CPR, el porqué de todo esto. Bueno, pues asegurar un nivel de calidad y seguridad puntero dentro de lo que es la Unión Europea, ¿vale? Tener una mayor calidad y transparencia, es decir, se van a unificar lenguajes con las nuevas Euroclases, lo cual va a facilitar la intercambiabilidad de productos, pero a su vez pues, se aprovecha y se va a exigir una mayor calidad de los productos y bueno, se va a poder proceder a una mayor trazabilidad de los mismos con el nuevo marcado CE en forma de etiqueta y la nueva declaración de prestaciones. Bueno, características esenciales reguladas por la CPR, vamos por partes. La reacción al fuego sería la primera y la resistencia al fuego. Vamos a ver, alguien pensará, bueno, ¿por qué esto y no otras cosas? Bueno, la CPR, como sabéis, se basa en una serie de requisitos básicos. Está la seguridad frente al incendio, pero está también la seguridad frente al ruido, la seguridad medioambiental, la seguridad estructural. Y dentro de esos requisitos básicos se desarrollan unas características esenciales que no afectan todas a todos los tipos de productos. En cuanto al cable, afecta la seguridad frente al incendio, por eso pues, se mide la reacción al fuego y la resistencia al fuego. Reacción al fuego pues es todo lo relacionado en cómo se comporta el cable
cuando está sometido a las llamas de un fuego. Y la resistencia al fuego está relacionada con lo que sería el funcionamiento del cable sometido a un incendio, lo que son los cables de alta seguridad aumentada, esos cables que se utilizan para servicios de seguridad. ¿Vale? Eso serían las dos dimensiones. Si bien ahora mismo existe solo norma armonizada para la reacción al fuego, es decir, el reglamento de productos de construcción lleva varios años en vigor, pero no ha podido ser aplicado hasta ahora porque no existía norma armonizada. Ahora existe norma armonizada de reacción al fuego y por eso se va a transponer a nuestra normativa. La resistencia al fuego de momento no tiene norma armonizada, por lo tanto los cables resistentes al fuego permanecerán igual. Esto lo repetimos después. Y luego otro parámetro que se mide por las exigencias de la CPR es la emisión de sustancias peligrosas, que de momento la cosa queda ahí. No hay nada en ese sentido, se trata de emisión de sustancias peligrosas durante el funcionamiento del cable, pero ahí queda establecido por lo que pudiera venir en un futuro. Las euroclases, bueno, pues con este esquema se resume rápidamente lo que son las euroclases, ¿no? Podemos ver que, bueno, pues cada país tenía una forma de evaluar la reacción al fuego. Quizá estaba más unificado en el tema de los cables, pero no olvidemos que las euroclases afectan a todos los productos de construcción. Entonces, cada país tenía una forma de evaluar esa reacción al fuego y lo que se buscaba pues, era, a través de la CPR, una unificación en forma de euroclases. Todas estas euroclases son comunes a todos los productos de construcción, pero hay tres excepciones. Los aislamientos lineales para tuberías, los suelos y los cables. Por eso las euroclases de los cables vendrán acompañadas de un subíndice CA. Euroclases de los cables. Estas serían la A sub CA, que significaría de alguna manera así coloquial como incombustible, la B1 combustible no inflamable, es una forma cualitativa de hablar de ello porque realmente todo esto está sometido a parámetros que se miden en el laboratorio. Combustible difícilmente inflamable B2, la C sub CA, importante, ahora veremos, combustible difícilmente inflamable, no propaga el fuego de forma continua y emite muy poco calor, propagación del fuego limitada, la D, la E sub CA, la F, que sería sin comportamiento declarado, es decir, cuando un cable no está dentro de ninguna de las exigencias de reacción al fuego, existe también como euroclases la F sub CA, y bueno, y luego aparece otra cosa que es el NPD, No Performance Declared. Digamos que la diferencia entre esta euroclase F sub CA y la NPD sería que con la F sub CA tienes que comprobar que el cable no cumple ningún ensayo de fuego y con la NPD es que ni siquiera lo tienes que comprobar con ensayo. Digamos que, bueno, pues es más que nada para que nadie se asuste si ve un NPD después. Bueno, de todas estas euroclases, realmente hay que acordarse básicamente de un par de ellas, ¿no? La C sub CA, que es la que afectará a los cables tipo AFUMES, los cables AS, los cables de alta seguridad, los que generalmente se mal conocen como libres de halógenos, y la E sub CA para los cables que no son AFUMES. ¿Vale? Cables que no sean AFUMES, que estén dentro del ámbito del reglamento de productos de construcción, aquellos que se incorporan con carácter permanente a las obras de edificación o de ingeniería civil. Seguimos entrando en materia. ¿Qué repercusiones tiene esto? Bueno, la clase E sub CA exige cumplir el nuevo ensayo de no propagación de la llama, que es más estricto que el anterior, porque acorta la longitud afectada por el fuego y además mide también la propagación vertical hacia abajo del fuego. Este ensayo se hace sobre una muestra única de cable en sentido vertical y, bueno, pues lógicamente pues, el producto de combustión es susceptible de propagarse hacia abajo. Pues esto ahora se mide y no se medía antes, ¿vale? Bueno, entonces, los cables tipo RVK o cables de PVC en general, por ejemplo, los de 750 voltios igual, ejemplificado con este, vendrán ahora con la euroclase E sub CA marcado, ¿vale? Y deberían cumplir el nuevo ensayo de no propagación de la llama. Entonces, es susceptible de tener alguna modificación técnica en lo que es el producto. Los cables de alta seguridad, estos no cumplen las exigencias de reacción al fuego actuales, no lo cumplen ni con mucho. Por lo tanto, son necesarias nuevas mezclas y nuevos espesores de cubierta y de un soporte de cubierta. Entonces, el cable pues aumentará ligeramente su diámetro y tendrá que venir con su euroclase C sub CA marcado en cubierta, que será lo que distinga a unos cables a simple vista de los otros. A simple vista, bueno, llegando a mirar el marcado, que sé que a veces no es tan fácil, pero esto los distinguirá claramente de los anteriores para el momento en que, bueno, pues ya entre en vigor de facto las exigencias del reglamento de productos de construcción, que comentaremos más adelante. Los ensayos de fuego. Bueno, pues los ensayos de fuego que se exigen según la euroclase, ya que lo que hemos dicho antes era de forma cualitativa, pero los ensayos es lo que miden cuantitativamente cada uno de los parámetros para saber si está en una euroclase o en otra, pues tenemos el A sub CA, que es bueno, un cable de aislamiento mineral, nos olvidamos, pero en lo que estábamos pensando, que es lo que se exige a los AFUME, sería la clase C sub CA. Por lo tanto, se pide el ensayo de no propagación de la llama, que es un ensayo único igual para todos los cables, la no propagación del incendio de la categoría C sub CA
que es menos exigente que la B2CA y menos que la B1CA, pero que ya os adelanto es más exigente que la que existe actualmente, ¿vale? Y la generación de calor de la categoría C-CA, de la clase C-CA, que es más exigente que la de la clase D-CA. ¿Vale? En la generación de calor se mide tanto el calor generado en general, el calor total generado, como la velocidad con que se genera ese calor, incluso la velocidad máxima con la que se ha generado ese calor. Y esto es algo que antes no se medía. Luego repasaremos esto también. Estos son los ensayos obligatorios, pero además existen unos ensayos adicionales que, como veis, ya pueden ser libres. Ya aquí no tenemos las barras que limitan las euroclases y entonces pues se puede ser un cable C-CA, S2, D1, A3, por ejemplo, ¿no? Para el cable AFUMES, lo que sea la categoría establecida como referencia a nivel europeo es C-CA, S1B, D1, A1. Ahora veremos lo que eso implica, pero fijaos, ahora estos ensayos adicionales comportan los humos, que alguien dirá, bueno, los humos ya se medían antes, se medía la transparencia, ahora se mide la transparencia, la cantidad total de humo generado y la velocidad con la que se genera ese humo. El desprendimiento de gotas o partículas, que antes no se medía, ahora también se mide, y la acidez, que esta es verdad que sí que se medía antes, si bien ahora el nivel de exigencia es mayor. Bien. Los cables AS+, como os he dicho antes, al no tener norma armonizada, van a quedar como están. Cables tipo AFUMES FIRS AS+, cables resistentes al fuego, estos que se distinguen por su cubierta de color naranja, de momento no hay norma armonizada, quedarán como están hasta que aparezca esa norma armonizada, en cuyo proceso se está trabajando en ello. Bueno, ¿para cuándo? Que será la siguiente pregunta que tengamos. Bien, esto entró en vigor ya el pasado 10 de junio, ¿vale? Y dejará de aceptarse el cable actual a partir del 1 de julio del año que viene. Es decir, estamos en periodo de coexistencia, pues alguien dice, pero ¿no va a haber alguna transición? Bueno, pues la transición ya estamos en ella, ¿no? Paulatinamente iremos teniendo en stock estos cables. En las próximas semanas tendremos prácticamente la mayoría de los cables, antes de fin de año a buen seguro. Y bueno, pues ya se podrá ir renovando el stock, porque esto supone tal cual una caducidad de los cables tal y como los conocemos a día de hoy, a partir del 1 de julio del año que viene. Bien. Marcado C y declaración de prestaciones. Bueno, para redundar en la claridad de lo que sería este nuevo CPR, como os he dicho, pues se va a buscar una mayor trazabilidad y una mayor claridad en la documentación. Una documentación que, por supuesto, cualquier fabricante exterior que quiera vender su producto en España, pues tendrá que cumplir. Es decir, tendrá que tener esa nueva etiqueta C y esta nueva declaración de prestaciones que, como veis, es un documento mucho más completo, ¿no? Que ya tiene un número, una identificación del producto tipo, los usos previstos para ese producto, una identificación clara del fabricante o del representante autorizado. Este es el sistema de la evaluación y verificación del control de la producción, ¿vale? Que bueno, es un sistema de calidad que, dependiendo de la euroclase, se exige más o menos. No quiero entrar en gran detalle en él, luego veremos qué comporta esto. El organismo notificado que se exige para ese producto, ya que los productos de las clases E-CA y C-CA, es decir, todos los cables en general, salvo aquellos que no tengan comportamiento declarado, tendrá que participar un organismo externo que esté notificado por un país de la Unión Europea, sea de España o de otro país de la Unión Europea, y tendrá que participar para decidir sobre ese producto, hacer unas pruebas y emitir un certificado tipo para los cables de alta seguridad o un certificado de ensayo, o un informe de ensayos para los cables que no son de alta seguridad. Bien, aquí tenemos las prestaciones declaradas, la reacción al fuego que corresponda, pues en el caso del cable AFUMES C-CA S1B de A1, ¿vale? Esas sustancias peligrosas, que en este caso no se rellenan nada, la norma de referencia, que es la N50575, que es la que contiene todos los ensayos de reacción al fuego según la CPR, y las prestaciones del producto indicado, bueno, un documento que dice, un texto que dice expresamente que ese producto cumple con las exigencias del reglamento de productos de construcción, la fecha y la firma. El marcado CE es prácticamente, no voy a decir un calco de lo anterior, pero muy similar porque contiene mucha documentación. Simplemente que el marcado CE, como sabéis, pues tiene que acompañar, tiene que ir sobre el producto. Esto no va a ser posible en el cable, pues tendrá que ir en su embalaje o la documentación que le acompaña, ¿no? Entonces, bueno, pues es, digamos, ese otro documento que es más de oficina y de ordenador, que se va a poder descargar de la web, se va a poder pedir inmediatamente para que se envíe por correo ordinario, por correo electrónico. Bien, pues eso va a ser el documento más de oficina. Este sería realmente el documento que va cerca del producto, ¿no? Entonces, como veis, tiene el marcado CE,
tiene el nombre de identificación del fabricante, los 2 últimos dígitos del año en que se fijó el marcado por primera vez, el código de la norma europea, es decir, la N575, los usos previstos, el código de identificación único del producto tipo. Así de esta manera, pues como veis también se puede enlazar con la declaración de prestaciones porque tiene el número de la declaración de prestaciones y saber que todo lo que viene aquí se correlaciona con aquello. Los usos previstos y la clase de prestaciones, ¿no? Como hemos dicho, reacción al fuego, esto es un ejemplo, B2CA, S1, D1, A1. Bien. Ensayos de fuego, de una forma breve lo vemos. La clase E-CA, como os he dicho, supone cumplir el ensayo de no propagación de la llama, que es un ensayo único igual para todos los cables. Bueno, pues un cable que sea no propagador de la llama tendrá la clase E-CA. ¿Vale? Pero a su vez tendrá que, insisto, tendrá que decirle un laboratorio notificado. Ahora lo veremos. Bien. Los cables AFUMES, estos lógicamente ya tienen una exigencia mayor. Como vemos, se pide la no propagación de la llama, ensayo único, la no propagación del incendio de la clase C-CA y la generación de calor. La diferencia entre la no propagación de la llama y del incendio, para quien no lo supiera, la no propagación de la llama es un ensayo sobre una muestra única y la no propagación del incendio es un ensayo que dura más tiempo y se hace sobre un conjunto de cables para comprobar cómo se comporta ese cable cuando está rodeado de otros, que es como suele ir en las canalizaciones. Generación de calor para la clase C-CA, humos según categoría S1B, gotas o partículas según la D1 y acidez según A1. Por eso es C-CA S1B de 1 a 1. Y técnicamente sería esto, la producción de humo, el total smoke production tiene que ser inferior a 50 metros cuadrados, la velocidad máxima de producción de humo menor a 0,25 metros cuadrados por segundo y la transmitancia lumínica entre un 60 y un 80%. No debe haber caída de gotas o partículas en más de 10 segundos, antes no se medía esto, y la acidez de los gases tiene que estar en esos parámetros, pH mayor de 4,3 y conductividad menor de 2,5 microsiemens por milímetro. Para la clase sub-CA, lo que pedimos, las novedades, vamos a entrar en lo que son las novedades de estos ensayos frente a lo que ya teníamos, como digo, es el nuevo ensayo de no propagación de la llama, por eso, como digo, el ensayo actual es menos exigente que el anterior. Actualmente sí se cumple este ensayo, pero con ese detalle de que es menos exigente que el que ya se pide con la CPR. El cable deberá venir marcado con la Euroclase E-CA y es necesario un informe de ensayos de un laboratorio notificado. En España el laboratorio notificado para los cables actualmente es el CEIS, ¿vale? Es decir, todos los cables de clase E-CA deben pasar por ese informe de ensayos de esa tercera parte, que es un laboratorio notificado. Por lo tanto, como vemos, hay influencia porque hay una tercera parte que nos va a decir si ese cable merece esa calificación de E-CA o no. Ya no vale que lo diga el fabricante. Más estricto, bastante más estricto, es en el caso de los cables tipo AFUMES. Como veis, nuevo ensayo de no propagación de la llama, que sabéis que es más exigente. El caudal de aire de combustión para la no propagación del incendio es mayor, ensayo más exigente. La longitud máxima afectada por el fuego se reduce a 2 metros, más exigente. Se mide la generación de calor, se mide la cantidad de humo, que antes no se medía, ¿vale? La acidez de los gases antes se medía, pero ahora es más estricto, lo que se pide, menos de 2,5 microsiemens por milímetro de conductividad, y el desprendimiento de gotas antes no se medía y ahora sí, y deben autoextinguirse en menos de 10 segundos. Los cables deberán venir marcados con la Euroclase C-CA S1B de 1 a 1 y necesitamos un certificado de tipo, ya no un informe de ensayo, sino algo más estricto, que es un certificado de tipo por un laboratorio, por un organismo notificado, que en este caso en España será AENOR, que además, para el caso de estos cables tipo AFUMES, también se exige, por tener la Euroclase C-CA, un control de la producción en fábrica, un control permanente de la producción en fábrica. Esto, como sabéis, hasta ahora no era obligatorio, es decir, es una novedad que redunda en una mayor exigencia de calidad de este producto de construcción que es el cable. Influencia en el actual reglamento de baja tensión, como resumen y para finalizar. Con esta transparencia prácticamente quedaría todo resumido con esta hoja. Los RVK, como he dicho, pasan a tener una Euroclase E-CA marcada, nueva marcado CE, nueva etiqueta CE, nueva declaración de prestaciones y nuevo informe de ensayos que se pide por ese laboratorio notificado que es el CEIS. Para los cables de alta seguridad, pues como hemos dicho, la Euroclase marcada, nueva etiqueta CE, nueva declaración de prestaciones, certificado de tipo y control de la producción en fábrica. Y una novedad importante que se incluye en las zonas ATES, recogidas sobre la ITC, en la ITC BT29, como se pide la no propagación del incendio y ese ensayo como tal no se puede dar ahora, ya que la Euroclase
se clasifica por un conjunto de ensayos, pues estos pasarán a ser cables de alta seguridad, es decir, los cables armados con hilos de acero, el de referencia ya no será de PVC, sino será un cable de alta seguridad, porque es lo que se acogerá a lo que dice la ITC BT29. Dentro de lo que es la exigencia del reglamento, aquí lo tenéis. En instalaciones de enlace, 14, 15 y 16 son cables de alta seguridad. En ITC 28 y 29, locales de pública concurrencia y zonas ATEX, CSUCA, y el resto de instalaciones, la ESUCA. Para lo que exige el reglamento de seguridad contingentes en establecimientos industriales, que para quien no lo recuerde, si viene el momento adecuado para recordarlo, todos los cables situados en falsos techos o suelos elevados deben ser cables de alta seguridad, que pide así el reglamento de seguridad contingentes en establecimientos industriales. Es decir, este no es el de baja tensión, pero tiene exigencias de cables de alta seguridad. ¿Vale? ¿Qué es un establecimiento industrial? Pues todo aquel que lleva registro industrial. Bueno, y para finalizar, deciros que tenemos un blog en el que podéis, bueno, aquí tenéis la dirección, en el que podéis, bueno, pues observar las respuestas a consultas más frecuentes, si bien nosotros estamos siempre disponibles para aquello que queráis consultar, incluso al final de estas ponencias, con el tiempo que tengamos. Muchas gracias por vuestra asistencia y atención y nada, cojámoslo con ánimo. Gracias. Muchas gracias, Elisardo, por la ponencia. Muy interesante nos ha parecido. Espero que les sirva a todos en su quehacer diario. Y damos paso a Sergio Frutos, de la empresa Inmesol, que también nos va a mostrar sus soluciones y su experiencia en este sector. Sergio. Adelante, Sergio. Hola, buenos días. Buenos días, Buenos Sergio. días. Soy Sergio Frutos, como ya os han adelantado. Trabajo en el departamento técnico de Inmesol y bueno, lo primero que queríamos era agradecer a CIPE Ingenieros la invitación a participar en el seminario online y bueno, también pues obviamente a todos los asistentes por el interés que han mostrado, ¿no? El objetivo de este seminario es dar unas breves pinceladas sobre qué aspectos debemos considerar a la hora de proyectar un grupo electrógeno, pues básicamente con el objetivo de evitar posibles sobredimensionamientos, infradimensionamientos o incluso pues pasar por encima asuntos que pueden ser clave a la hora del buen funcionamiento del grupo electrógeno, ¿no? Antes de entrar en materia propiamente dicho, pues me gustaría robaros un minuto para presentaros la empresa Inmesol, para aquellos que no lo conozcáis. Somos un fabricante de grupos electrógenos. Tenemos un único centro productivo, está ubicado en la región de Murcia, en España. Y bueno, llevamos en el sector más de 30 años y actualmente pues contamos con distribuidores en más de 80 países y grupos en funcionamiento en más de 120 países en las condiciones más adversas y pero más variopinto, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues básicamente fabricamos exclusivamente grupos electrógenos en diferentes modalidades, grupos electrógenos abiertos, insonorizados, para el sector de alquiler, grupos móviles, torres de iluminación, grupos portátiles, motosoldadoras y sistemas de paralelo de sincronización, ¿no? ¿Por qué elegir la empresa Inmesol? Bueno, básicamente porque realmente somos un fabricante, somos de los pocos fabricantes que quedan, ¿no? Que ocupamos todo y nos dedicamos de toda la cadena de valor del producto, desde lo que es toda la parte de diseño integral, hasta pasando por la fabricación. Toda la fabricación, como os decía, se realiza exclusivamente en nuestro centro productivo y esto pues, nos da una serie de ventajas en cuanto a calidad y en cuanto a adaptabilidad de los productos que nos diferencian con respecto a la competencia. También somos independientes, no dependemos de ningún grupo empresarial extranjero ni tenemos vinculación con ningún fabricante de componentes y esto pues ciertamente nos da bastante libertad de movimiento a la hora de decidir cómo pensamos que tenemos que hacer las cosas, ¿no? Cubrimos un amplio rango de potencias, desde las 2 kV hasta los megavatios que podáis necesitar con sistemas en paralelo. Utilizamos exclusivamente los mejores componentes, tanto chapa de acero, motores, alternadores, equipos eléctricos. Preferimos no arriesgar la reputación de la empresa pues por ahorrar unos euros, ¿no? Y os puedo garantizar que utilizamos exclusivamente como fabricantes de primera orden a nivel mundial. Todo esto pues nos permite ser bastante flexibles y poder adaptarnos muy bien a las demandas de los clientes y poder pues, de alguna manera personalizar las máquinas hasta un nivel que otros fabricantes pues,
no pueden llegar, ¿no? Por sus restricciones. Bueno, vamos a entrar propiamente en materia de lo que nos trae al seminario de esta mañana. Como os adelantaba, básicamente nuestra intención es hacer un repaso por los principales aspectos que se deben considerar a la hora de dimensionar, de proyectar un grupo electrógeno, pues para evitar lo que os comentaba antes, que luego cuando llegue el día de que el grupo electrógeno tenga que trabajar, pues nos encontremos que no puede trabajar o que pasa un tiempo pues nos genera ciertos problemas, ¿no? Así a grandes rasgos, ¿qué debemos tener en cuenta a la hora de seleccionar el grupo electrógeno y proyectarlo? Pues primero el tipo de uso que le vamos a dar, qué tipo de cargas va a alimentar el grupo, o sea, qué tipo de consumos va a haber en la instalación donde va a estar instalado, funcionando el grupo, qué potencia es la que necesitamos que nos rinda el grupo, las condiciones ambientales en las que va a estar trabajando el grupo y luego, por último, pues, cuando tenemos todo esto claro, diseñar o dimensionar correctamente la ubicación o el habitáculo donde el grupo electrógeno va a trabajar, ¿no? En cuanto al tipo del uso, bueno, muy rápidamente, tenemos básicamente, esto lo conocéis todos, creo yo, tenemos dos tipos principales de uso. Uno es cuando el grupo se utiliza como fuente principal de suministro eléctrico, en aquellos sitios donde o bien no hay red comercial, o bien esta red es muy débil, o hay otras restricciones, por lo mejor de coste de uso, pues ahí podemos tener un grupo que nos suministra la potencia eléctrica necesaria durante todo el día, ¿vale? Para estas aplicaciones tenemos la gama industrial de Inmesol, que es un tipo de grupo que está desarrollado específicamente para uso de manera continuada. La otra gran familia o gran uso típico que se puede hacer de los grupos es grupos que se utilizan como respaldo a la red para cuando falla la red de suministro principal. Cuando se producen estos fallos, pues el grupo electrógeno arranca, cuando está en condiciones asume carga y empieza a alimentar la instalación el grupo electrógeno. Y cuando la red vuelve, el grupo transfiere la carga de vuelta a la red y tras pasar un tiempo exponencial, pues para y ya continúa el suministro habitual desde la red, ¿no? Entonces, en función de este tipo de usos, pues debemos ir a un grupo de gama industrial o a un grupo de la gama emergencia, ¿no? Que están, como os decía, desarrollados expresamente para estas aplicaciones. Bueno, una vez que tenemos claro el tipo de trabajo que va a hacer nuestro grupo, lo siguiente es ver qué cargas o qué consumos va a tener que alimentar el grupo. Hasta hace unos 20 años aproximadamente, las cargas en una instalación o en cualquier sitio eran cargas más o menos controlables y conocidas, relativamente resistivas, algunas podían ser un poquito más inductivas, pero hoy en día con la proliferación de equipos electrónicos todo esto ha cambiado bastante y tiene un efecto muy importante en los grupos electrógenos. Entonces, ¿qué consideraciones tenemos que hacer a la hora de estudiar las cargas o los consumos de nuestra instalación? Bueno, es muy importante en la medida de lo posible determinar cuál va a ser el factor de potencia que va a tener la instalación, todos los consumos de la instalación. Factores de potencia que se desvíen de los criterios de diseño que marcan las normas internacionales, que es 1.0 para grupos monofásicos o 0.8 para grupos trifásicos, pues cualquier desviación que puedas tener con respecto a esos factores de potencia van a afectar a las prestaciones del grupo. Pues es muy importante saber qué tipo de factor de potencia vamos a tener por si el grupo que hemos seleccionado tenemos que sobredimensionarlo o podemos infradimensionarlo. Un aspecto muy importante que muchas veces causa dudas o confusiones es el grupo electrógeno no decide el factor de potencia. El factor de potencia de la corriente eléctrica lo decide la instalación y el grupo electrógeno va a suministrar la energía con el factor de potencia que le demande la instalación, ¿no? Ojo también cuando tengamos cargas que puedan ser muy sensibles a la forma de onda, pues, por ejemplo equipos de telecomunicaciones. En estos casos debemos incorporar reguladores electrónicos de tensión en los alternadores, imanes permanentes cuando sea posible también en el alternador y regulador electrónico de velocidad en el motor. De esta manera conseguiremos que nuestra forma de onda sea bastante estable en sus dos principales parámetros, que son tensión y frecuencia, ¿no? Cuando nuestro edificio, nuestra instalación cuente con cargas que sean no lineales, pues tipo UPS, iluminación LED, variadores de frecuencia, pues tenemos que considerar que estas cargas no lineales provocan formas de ondas muy distorsionadas y generan muchos armónicos. Entonces, en estos casos debemos considerar todo lo mismo que hemos comentado anteriormente para cargas sensibles a la forma de onda, pero en la medida de que sea posible también debemos intentar sobredimensionar el alternador.
para que de esta manera el alternador tenga como más inercia eléctrica y permita absorber y digiera de alguna manera, digiera mejor las distorsiones que le van a meter las cargas, ¿no? Otro aspecto muy importante a la hora de evaluar las cargas que tenemos en nuestra instalación es si tenemos motores eléctricos. Cuando tenemos motores eléctricos, los motores eléctricos que pueden accionar diferentes equipos, ya sean compresores de aire, bombas, ventiladores, ascensores, lo que sea. Los corrientes de pico, los motores eléctricos tienen una particularidad y es que la corriente en el momento del arranque, lo que se conoce como la corriente de pico, es muy elevada en comparación con la corriente que consume el motor cuando está en un régimen estacionario, ¿no? En un régimen nominal. Entonces, es muy importante conocer la relación entre la corriente de pico y la corriente nominal que va a presentar ese motor eléctrico. Así a grandes rasgos, si el motor cuenta con un arranque directo, pues podemos tener intensidades de hasta 8 o 10 veces la intensidad nominal. Si contamos con arrancadores estrella-triángulo, pues bajamos aproximadamente a la mitad de esa relación, pues 4 o 5 veces la intensidad nominal. Y con variador de frecuencia, bueno, con los variadores de frecuencia nosotros tenemos la posibilidad de ajustar un poco la rampa de arranque de los equipos, pero lo cierto es que yo os recomiendo que cuando tengáis grupos electrógenos que estén alimentando variadores de frecuencia, que consideréis por lo menos 4 o 5 veces la intensidad nominal. No ya tanto por el pico de la intensidad de arranque, sino por lo que hemos comentado antes, por los armónicos que generan, que le suelen sentar bastante mal al grupo electrógeno. Cuando tengáis la opción de elegir vosotros el tipo de arranque en una instalación que luego va a tener un grupo electrógeno, en la medida de lo posible, porque no siempre es posible, el que mejor compromisos da en términos de coste de instalación y coste de grupo electrógeno es el que tenemos el arranque estrella-triángulo. Es un arranque que no es relativamente caro y lo que nos permite es no tener que dimensionar mucho el grupo, porque este tipo de arranque sí que no mete armónicos y el alternador pues los digiere bastante bien. El comportamiento de los motores eléctricos también es diferente, no solo en función del tipo de arranque que llevan, sino del tipo de elemento o de equipo que luego están moviendo. ¿En qué sentido? Pues un ventilador, por ejemplo, un motor que mueve un ventilador, nos tiene una caída de tensión admisible bastante más tolerante que una bomba de agua, por ejemplo, ¿no? Esto nos hace, cuanto más tolerante sea el motor a la caída de tensión, pues menos tenemos que sobredimensionar el grupo. No hace falta irse tanto al lado seguro. Pero si tenemos un equipo que la caída de tensión pueda ser crítica, pues tenemos que considerar un grupo aún más sobredimensionado, ¿no? Es muy interesante y muy importante, siempre que sea posible, contemplar la posibilidad de secuenciar arranques. O sea, cuando haya motores eléctricos, si conseguimos de alguna manera secuenciar los arranques y hacer que el segundo motor arranque una vez que el primero ya está estabilizado, lo que vamos a conseguir es que el tamaño del grupo se pueda adecuar mucho mejor al funcionamiento luego en régimen nominal. Porque si arrancamos todos los equipos de golpe, la corriente pico es tremenda, necesitamos un grupo grandísimo y cuando todos los motores ya están en régimen nominal, el consumo incluso mejor, estamos hablando que la instalación está consumiendo un 20 o un 30% de la potencia que puede rendir el grupo y esto pues ya veremos que tiene efectos negativos, ¿no? Como curiosidad, nuestra centralita DS7320 tiene la posibilidad de configurar estos arranques secuenciales en motores, ¿no? Bueno, una vez que ya sabemos el tipo de uso que le vamos a dar a la máquina, sabemos la potencia que necesitamos de nuestra instalación, tenemos que ir a seleccionar el grupo más adecuado para suministrar esa potencia, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta en cuanto al grupo? Bueno, los fabricantes de grupos, normalmente los que fabricamos con respecto de acuerdo a normas internacionales, solemos publicar dos niveles de potencia en los grupos. Uno es la potencia de emergencia y otro es la potencia en prime, que habitualmente se conoce erróneamente como potencia en continuo. Pero bueno, tenemos esas dos potencias. La potencia prime se suele indicar con esas siglas LTP, STB o ESP, y la potencia prime se suele indicar con las siglas PRP. Pues bien, es importante que el grupo que seleccionemos, que tenga la potencia que consuma la instalación, la potencia pico que consuma la instalación, que esté por debajo de la potencia de emergencia del grupo, que es la máxima potencia que puede suministrar el grupo. Pero también es importante, si conocemos
un poco el perfil de cargas de la instalación, asegurarnos que la potencia media durante un día no supere aproximadamente el 70% del valor de potencia prime PRP del grupo. Si lo supera, ¿qué va a ocurrir? No tiene un efecto grave, pero lo que ocurre es que vamos a estar sobrecargando el grupo de manera continuada y obviamente pues esto va a afectar en el desgaste prematuro del motor y a terminar la vida útil del motor. Un apunte, la potencia prime PRP es diferente a la potencia COP. Como no disponemos de mucho tiempo, si luego alguno de vosotros queréis hacer alguna consulta en cuanto a la diferencia entre PRP y COP, podemos hacerlo en la ronda de consultas que va a haber al final del seminario. Estas definiciones de potencia que os he puesto aquí son unas definiciones bastante genéricas y pueden variar de un fabricante de motor a otro. Pero básicamente la potencia de emergencia es una potencia no sobrecargable, no se debe utilizar durante más de 500 horas al año, el grupo con ese nivel de potencia. Y la potencia prime, pues una potencia que te permite una sobrecarga de un 10% para regulación y en aplicaciones prime no tenemos limitación de horas de uso al año. ¿Qué tenemos también que considerar en cuanto al grupo? Bueno, debemos intentar averiguar siempre el máximo impacto de carga asumible por un grupo. ¿Qué quiere decir el impacto de carga? Por ejemplo, un grupo de 500 kVA no podemos aplicarle de golpe una carga de 500 kVA, porque lo más probable, bueno, el motor se va a venir abajo, pero es muy probable que rompamos, que tengamos una avería seria en el motor, ¿no? Entonces, todos los fabricantes de motores, para cada uno de sus modelos de motor, porque esto es específico para cada modelo de motor, publican unas tablas de los máximos impactos de carga, ¿no? Quiere decir, se vienen referidos en términos de porcentajes. Entonces, pues, por ejemplo, puedes tener que un motor tal tiene un máximo impacto de carga de un 60% de su capacidad nominal, ¿no? Quiere decir que a ese grupo, a ese motor, para que reaccione bien, no debes aplicarle de un solo golpe más del 60% de su capacidad, ¿no? Entonces, esto tenemos que tener en cuenta porque si tenemos una instalación, un grupo de emergencia que va a trabajar en fallo de red, si en el momento que falla la red, la instalación está consumiendo toda la potencia que es disponible del grupo, cuando entra a funcionar el grupo, le vamos a aplicar el 100% de su carga máxima en un solo golpe. Y, pues, como os decía, probablemente vamos a tener problemas, ¿no? A grandes rasgos, cuanto más pequeño es el motor, mayor grado de impacto de carga tiene y cuanto mayor es el motor, menor grado de impacto de carga. Motores del orden de 20-30 kVA, pues podemos estar hablando de un 100% de impacto de carga. Motores de 500 kVA podemos estar hablando de un 70% y motores de 1000 kVA podemos estar en un 40-50% en función del motor. Siempre que sea posible, sobre todo para potencias por encima de 1000 kVA, os recomiendo que consideréis la posibilidad de varios grupos en paralelo, que tienen muchas ventajas frente a un solo grupo grande. Ventajas os podéis sorprender incluso que el coste de adquisición sea más económico 2 grupos de 500 kVA, por ejemplo, que un grupo de 1000 kVA. Vas a tener ventajas en términos de consumo de combustible, porque te permite adaptar mejor a la curva de demanda de la instalación, la vida útil de los grupos se alarga muchísimo, el sistema es mucho más fiable porque si te falla un grupo todavía tienes otros grupos, mientras que si tienes un grupo grande solo y te falla el grupo no tienes nada. Y por lo que hemos comentado antes de los diferentes comportamientos en cuanto a la aceptación de carga, los motores pequeños tienen por lo general, mejor grado de aceptación de impacto de carga que los motores grandes. Y 2 motores de 500 kVA en paralelo asumen más carga de un solo golpe que un motor de 1000 kVA, ¿no? Ojo también a este último apunte aquí. No conviene quedarnos pequeños a la hora de dimensionar un grupo, es un problema tremendo porque cuando el grupo tenga que funcionar no va a poder hacerlo, no va a poder suministrar la instalación. Pero quedarnos muy por encima de la potencia del grupo también es malo, porque los motores diésel, funcionando de manera continuada con bajos regímenes de carga, pues, cargas por debajo del 40-50% de su potencia nominal, con el tiempo pues van a presentar problemas, ¿no? Entonces, es muy malo quedarnos pequeños, quedarnos cortos en el tamaño del grupo, pero también es malo quedarnos muy por encima del tamaño del grupo, ¿no? Una vez que ya sabemos el grupo que necesitamos, pues lo que debemos comprobar es en qué condiciones ambientales va a trabajar el grupo. Porque los fabricantes de motores, de grupos, anunciamos unas potencias que están referidas, están calculadas en unas condiciones de referencia, que son básicamente 25 grados centígrados de temperatura y altitud a nivel del mar.
Si tenéis ambientes muy calurosos, sitios donde hace mucho calor, o sitios que están a 1000, 2000, 3000 metros sobre el nivel del mar, vais a tener una reducción de potencia en el grupo que se conoce como declasado o derating, y pues también tenéis que considerarlo porque a lo mejor seleccionáis un grupo, pero resulta que donde va a estar el grupo ese funcionando, en lugar de dar 300 kVA, que es lo que da en condiciones de referencia, pues nos vamos a 250 kVA, ¿no?, de potencia máxima, ¿vale? Ojo también con los ambientes especialmente polvorientos, fríos, agresivos y húmedos, pues porque debemos considerar dispositivos adicionales para garantizar el correcto funcionamiento del grupo electrógeno. Bueno, ya tenemos seleccionado el grupo que necesitamos, sabemos dónde va a trabajar y toca diseñar o proyectar el habitáculo del grupo. Varias consideraciones muy importantes. Dejar espacio suficiente para la instalación y el futuro mantenimiento del grupo, asegurarnos de que podemos hacerle llegar el combustible. Si el grupo está en una azotea de un rascacielos, pues tenemos que asegurarnos de que el combustible pueda subir hasta esa azotea, y sobre todo garantizar la ventilación, correcta ventilación del grupo, ¿vale? La mayoría de problemas de servicio postventa que tenemos, que podemos tener, vienen la mayoría derivados de que el grupo está trabajando en un sitio con ventilación pobre. Se producen sobrecalentamientos y los consiguientes problemas de funcionamiento. Ojo también en grupos de emergencia cuando la conectividad de la red esté algo lejos de donde va a estar el grupo electrógeno, porque en las distancias entre el cuadro de conmutación de la transferencia y el grupo por encima de 20 metros, pues podemos experimentar pérdida de señales, y es bueno que es interesante que os pongáis en contacto con el fabricante del grupo para que os recomiende qué medidas tomar para evitar esas pérdidas de señales. A modo de ejemplo os he dejado un esquema típico aquí de instalación de un grupo, pues con ciertas consideraciones en cuanto a todo lo que hemos comentado anteriormente. Y bueno, pues por mi parte esto es todo. He ido muy rápido porque la materia es densa y lo importante es que queden estos conceptos un poquito claros, que tengáis luego esta presentación. Os emplazo ahora a la ronda de consultas para cualquier duda que hayáis podido tener, y bueno, pues aquí tenéis todos mis datos de contacto para el futuro. Y por mi parte de momento eso es todo. Muchísimas gracias por vuestra atención y buenos días. Muchas gracias a ti, Sergio, por enseñarnos estas soluciones que también nos han parecido bastante interesantes. Igualmente espero que a los usuarios les sirva en su trabajo diario. Y ahora por parte de CIPE Ingenieros va a estar mi compañero Julio del Departamento de CIPELED, que os va a enseñar lo que es un ejemplo de nuestro programa CIPELED RBT. Le doy paso a él, que os enseñará las soluciones que tenemos programadas para este día. Julio, adelante. Hola, buenos días a todos. Mi nombre, como ha dicho María, es Julio Martínez, y la idea un poco de esta jornada, una vez que hemos visto la parte de Prysmian en cuanto a los cambios normativos que ha habido en los cables y la parte de Imesol en cuanto a la selección de grupos electrógenos, es mostraros la herramienta nuestra de cálculo para proyectos de baja tensión. En concreto, el programa es el CIPELED RBT. Ahora mismo estamos en la versión 2017. Ahora mismo, si en la pantalla estáis viendo lo que es el interfaz de entrada en el programa, ¿no? Entonces, dentro de las diferentes soluciones que tenemos para todos los proyectos de ingeniería, el último, digamos, que más se está invirtiendo en cara a la innovación y demás, es en la parte eléctrica y de telecomunicaciones. Entonces, una vez que iniciamos el programa, vamos a ver, bueno, estos son los agradecimientos un poco y el tipo de cálculos que vamos a hacer. Entonces, mostramos la barra de herramientas donde, en este caso, se me abre con un ejemplo que ya teníamos preparado, donde un proyecto típico de cualquier sistema industrial que nos podamos encontrar. Digamos que el programa nos permite elegir diferentes soluciones. Por un lado, la parte de proyecto podemos configurar el tipo de suministro eléctrico, como hemos visto antes en el tema, por ejemplo, de los grupos. Es decir, nosotros podemos partir o de una red de baja tensión, o un centro de transformación, o un grupo electrógeno como suministro único. Es decir, es lo que nos comentaba Sergio referente a suministros continuos desde un grupo electrógeno. O un suministro fotovoltaico, ¿vale? En este caso, pues bueno, hemos partido de una red de baja tensión, ¿vale?, con una tensión de referencia de fase 400 voltios, ¿vale?
Luego tendremos que ir componiendo nuestro esquema unifilar, aparte de las diferentes configuraciones que nos propone el reglamento electrotécnico de baja tensión. Es decir, podremos, pues bueno, crear una línea general de alimentación con su derivación individual y montar los suministros complementarios que tengamos de corriente eléctrica, que como es en el caso aquí se ha planteado un grupo electrógeno como suministro complementario. A la hora de elegir todos los componentes que van en cada una de los circuitos que vamos a tener en nuestro esquema unifilar, simplemente podemos ver las propiedades de cada uno de ellos, cómo las vamos a ir definiendo. Es decir, nosotros vamos a ir referenciando cada uno de los circuitos, pues bueno, con las diferentes nomenclaturas que queramos usar, longitudes, el tipo de polaridad, el tipo de cable que vayamos a usar. Realmente, aunque la mayoría de los proyectos lo hacemos con cable, también tendríamos la posibilidad de canalizaciones prefabricadas, pero bueno, en el caso más habitual, que es el tema de cable, y dentro de los cables vamos a elegir las diferentes familias que van a componer los cables. Como nos decía Lisardo, es decir, aquí va a haber un cambio de normativa donde esto se va a ver afectado. Es decir, aquí podemos o bien partir de la familia en concreto, es decir, oye, pues si estamos en lo que él nos decía como un cable tipo ECA, pues nos iríamos a buscar un RVK. De momento no está implementado todos estos cambios porque está en una fase muy incipiente el tema de la normativa, pero se irá desarrollando. En cualquier caso, siempre, cada vez que elegimos una familia, aquí podemos consultar la elección que hemos hecho. Estamos hablando de la familia RVK, donde es un cable de hasta 1 kilovoltio y con de polietileno reticulado y con una cubierta de polivinilo, de policloruro de vinilo y con un conductor de cobre. ¿Vale? Aquí podríamos ver las intensidades admisibles del cable con los diferentes tiempos de aguante de las intensidades. Eso en cuanto a la forma de seleccionar el tipo de cable. Luego, cada uno de los circuitos vamos a poder ir referenciando cómo se va a componer en cuanto a paramenta de protección, es decir, todo el tema de protección diferencial o magnetotérmica, que esto lo podemos componer en función de las necesidades de nuestra instalación. Es decir, en este caso, pues bueno, partimos con un diferencial en cabeza de línea, un magnetotérmico y bueno, lo que es el tema de la canalización, cómo va a ir ese cable hacia el elemento de consumo. ¿Vale? Esto lo podemos modificar en cualquier momento, es decir, si tuviéramos algún guardamotor o algún otro tipo de componente, lo meteríamos a través de esta pestaña. Lógicamente, este orden también lo podemos variar para que nos aparezca en el esquema unifilar como debería de estar planteado. Y luego, en cuanto a lo que son el tema de receptores, podemos incluir los receptores ya bien sea como una previsión de potencia, que como hemos visto, digamos, se van a facilitar los datos mínimos de potencias consumidas y demás, pero quizás no sea lo más adecuado para obtener un resultado completo de todo lo que son los datos que nos va a hacer falta cara a la selección de grupos electrógenos y demás. Es decir, lo más completo sería definir un receptor completamente. En este caso, pues bueno, es una toma trifásica, pero bueno, se podría editar esta toma donde diríamos en qué consiste y luego los parámetros que hablábamos antes. En este caso, pues bueno, la potencia, el factor de potencia, si hubiera distorsión de armónicos, que hemos visto que también tienen influencia, y el factor de utilización de esa toma. En el caso de otro tipo de receptores, como puede ser el caso de motores, que por ejemplo este circuito de aquí, si entramos a editarlo, vemos que, bueno, en este caso es un motor de corriente monofásica. Si editamos la carga como motor, lo que hablábamos antes, es decir, aparte de la potencia que tengamos nominal en ese motor y el factor de potencia, distorsión de armónicos y los factores de utilización y rendimiento, tendremos los tipos de arranque que podamos configurar. Con esto, ¿qué vamos a conseguir? Pues mejorar las intensidades de arranque, que esos resultados, cuando nosotros ya hayamos montado todo nuestro esquema unifilar, los podremos ver tanto en pantalla como en la salida de resultados. Con estas herramientas entraríamos a calcular el circuito. ¿No? En estos momentos ya está calculado, está en modo cálculo el programa y donde antes veíamos propiedades, ahora estamos viendo resultados.
Como veis, por ejemplo, en el caso del motor, veis cómo las comprobaciones que va a hacer, ahora os mostraré unos resultados, pues bueno, va a comprobar, lógicamente, las intensidades de cortocircuito, los 4 casos que se nos pueden dar, tanto en pie como en cabecera de línea, y vamos a tener todos los datos de potencia instalada, potencia calculada en cada uno de los circuitos. Si hubiera distorsión de armónico, en este caso, pues no se ha fijado ninguna distorsión de armónico, nos marcaría el porcentaje y las intensidades, ¿vale? Con el caso de intensidad de cortocircuito máxima y mínima. Eso en cuanto a este circuito. En cada uno de los circuitos obtendríamos los mismos resultados. En el caso de la derivación individual, como veis, estamos hablando de una potencia instalada de 82 kilovatios, ¿vale? Luego, en cuanto al caso de suministros complementarios, que es este caso de aquí, nosotros podemos partir de cualquier suministro complementario, o bien sea un grupo electrógeno, o si hubiera una segunda red que nos pudiera servir como suministro complementario, también la podríamos elegir. En el caso de este suministro complementario con un motor, pues lo lógico es, bueno, marcar la potencia que vamos a meter en el grupo electrógeno que hayamos seleccionado como equipo de emergencia. Le pondríamos los datos junto con su factor de potencia y el tipo de conductor con el que vamos a alimentar el embarrado, ¿no? Y las características del cable. También incluiríamos aquí la protección que vamos a llevar en el motor, es decir, si el fabricante cuando nos suministra el grupo, lo normal es que lleve todo el cuadro de protección, indicaríamos las características de los magnetotérmicos que llevase y cómo con los poderes de corte e intensidades nominales. Luego, lo que es importante también, es decir, cuando tenemos un grupo electrógeno, es decir, vamos a tener la posibilidad de o bien alimentar a todo el circuito, o bien se nos puede dar la situación de que el grupo solo alimente en caso de emergencia a unos determinados circuitos. Eso lo vamos a marcar desde este panel de aquí. Aquí vamos a indicar si vamos a tener unos circuitos que van a ser prioritarios o circuitos que van a ser exclusivos. Los circuitos exclusivos, bueno, ya como el nombre indica, es decir, vamos a tener una serie de circuitos que solo van a ser alimentados por el grupo electrógeno. O puede ser a lo mejor algún tipo de alumbrado de emergencia o algún tipo de grupo de bombas de contraincendio. O circuitos prioritarios, es decir, dentro de nuestra instalación vamos a tener alimentados unos circuitos que van a ser alimentados tanto por la red de abastecimiento normal como en el caso de saltar el grupo de emergencia. Eso simplemente marcando este check. Lo podemos marcar los dos a la vez. Podríamos tener los dos casos, que sería circuitos prioritarios y circuitos exclusivos, ¿vale? Como veis, aquí nos va a cambiar lo que es la configuración si pusiéramos el grupo, ¿vale? Perdón. Vamos a... ¿Vale? Ya aquí nos ha cambiado la configuración. Aquí nos aparecería, aunque ahora mismo está un poco montado el texto encima, pero es porque no se le ha metido ningún circuito. Aquí deberíamos de cambiar los circuitos que van a ir. Entonces, en este caso, por ejemplo, podríamos elegir este circuito como un circuito que va a ser prioritario del grupo del grupo electrógeno, o podríamos incluir algún tipo de receptor que va a ser exclusivo del grupo electrógeno, como sería este caso, ¿vale? Entonces, como veis, simplemente nos indica la maniobra aquí con los contactores normalmente cerrados y normalmente abiertos para el caso de circuitos prioritarios y para circuitos exclusivos. Bien, pues básicamente eso sería la forma de montar un esquema unifilar para cualquier tipo de proyecto, donde vamos a tener que, lógicamente, como en todos los proyectos, seleccionar la tipología de cables, adaptándonos a las nuevas normativas, y los grupos electrógenos con los circuitos que va a alimentar. Una vez que tuviéramos todos estos resultados ya hechos, simplemente autodimensionando, ya tendríamos los resultados y podríamos ver, haciendo simplemente un clic, los resultados individuales en cada uno de los circuitos. Estos resultados siempre se van a presentar haciendo referencia a todo lo que es las normativas de cálculo que se van a hacer. Se va a hacer un desglose completo de todo lo que es el cálculo justificativo
con las referencias a la norma. Esto lo vamos a poder exportar en diferentes formatos, de tal manera que luego los podamos editar. ¿Vale? Entonces, vamos a tener todas las comprobaciones que nos indica el reglamento electrotécnico de baja tensión. ¿Vale? Esto sería en cuanto a los resultados de cálculos justificativos, que ya digo, podemos sacar o un resumen de los cálculos, un proyecto completo o tablas de resultados. Y luego, en cuanto a planos, podremos sacar los esquemas completos de todos los esquemas unifilares, simplemente marcándole los tipos de planos que vamos a sacar. Donde aquí tendríamos los esquemas que vamos a sacar, que los podremos exportar a DWG, BXF o PDF. Muy bien. Pues bien, básicamente, porque el tiempo ya se nos está agotando, era lo que os queríamos mostrar un poco en relación con lo que nos han comentado Lisardo y Sergio de cables y grupos electrógenos. Y ahora, si os parece, pasamos a la ronda de preguntas. Si queréis, a través del chat podéis lanzarnos todas las preguntas y yo iré un poco comentándolas y dándole pasos tanto a Lisardo como a Sergio para que ellos respondan las partes que les correspondan. Entonces, muchas gracias a todos por vuestra asistencia y espero vuestras preguntas. Bueno, a ver un momento. No. Bueno, comentan si esta presentación la podemos enviar. Nosotros todas las presentaciones las grabamos. Luego estarán disponibles en la web de CIPE, donde podréis descargarlo en el canal nuestro de YouTube. Podréis descargaros el vídeo tanto con la presentación de Lisardo como la de Sergio. Y luego la parte que hay de CIPE que repetir, lógicamente. ¿A quién? A ver un momento. Le voy a dar el sonido tanto a Lisardo como a Sergio por si quieren comentar alguna cosa. Lisardo, Sergio, ya estáis en el audio vuestro, ya se oye. Sí, hola. Sí, buenos días. A ver, hay una consulta. Bueno, nos preguntan, leo la pregunta. Una consulta, las protecciones eléctricas varían en función de la intensidad de cortocircuito, de forma que según dicho nivel tarda más o menos en disparar. En caso de un suministro auxiliar para cuando no haya red, el generador no aporta el mismo nivel de cortocircuito, pudiendo ocasionar fallos de actuación. Algunos vendedores recomiendan para ello sobredimensionar el generador por cuadro. ¿Es esto cierto? Yo creo que este tema es de Sergio, ¿no? Si te parece responder, no sé si has entendido bien la pregunta, pues lo he leído un poco rápido. Sí, ¿te importa repetírmela? Sí, básicamente es el tema de las protecciones del grupo, que el disparo, en función de la intensidad de cortocircuito, de forma que según dicho nivel tarda más o menos en disparar. En caso de suministro auxiliar, para cuando no haya red, el generador no aporta el mismo nivel de cortocircuito, pudiendo ocasionar fallos de actuación. Algunos vendedores recomiendan para ello sobredimensionar el generador por cuadro. ¿Es esto cierto? ¿Hay alguna forma de determinarlo? ¿CIPE tiene en cuenta este aspecto en el cálculo? Yo si quiero respondo luego a la segunda parte. Vamos a ver, la protección magnetotérmica que lleva el grupo electrógeno, principalmente es una protección una protección magnetotérmica para proteger el propio grupo electrógeno. Entonces, una instalación normalmente debe tener su aguas abajo del grupo electrógeno, en lo que es el cuadro principal o el cuadro de distribución,
debe tener su protección magnetotérmica para la instalación, con la intensidad de cortocircuito y con todos los parámetros que deba tener esa protección magnetotérmica, y debe ser indiferente si la instalación se suministra con la red o se suministra con el grupo. O sea, de alguna manera el interruptor magnetotérmico del grupo, la protección del grupo no es una protección contra instalaciones, más una protección contra sobrecargas para el propio grupo electrógeno. Entonces, en ese sentido no es conveniente sobredimensionar el grupo electrógeno en ese sentido. El grupo electrógeno se debe dimensionar de acuerdo a todos los criterios que os he ido comentando antes, pero no por la intensidad de cortocircuito que soporte el térmico del grupo debe ser sobredimensionado este. Una cosa es el térmico que protege el propio grupo, otra cosa es el térmico que protege la instalación aguas abajo del grupo o de la red. Vale. No sé si he contestado a... Vale, voy a continuar porque dice que la misma pregunta dice si CIPE tiene en cuenta este aspecto del cálculo. Sí, sí que se tiene en cuenta. Es decir, lo que ha comentado Sergio, es decir, realmente nosotros aquí cuando hemos puesto un suministro complementario, es decir, aquí lo que tenemos en cuenta es la descripción del grupo, la potencia, el factor de potencia. Entonces, las intensidades de cortocircuito que pueda provocar cuando esté funcionando el grupo, las va a calcular en función de la potencia del grupo. Entonces va a dar unas intensidades de cortocircuito máximas y mínimas del grupo y las protecciones con el poder de corte de acuerdo con eso. Es decir, si hay que variar por la curva de disparo del magnetotérmico, se puede elegir un magnetotérmico con una curva, en este caso pues una curva D, o si fuera, bueno, es el caso, ¿no? Es decir, para un grupo electrógeno, la protección una curva D. ¿Vale? Esa sería un poco cómo nosotros en el programa lo resolvemos. Luego seguimos con las preguntas, pues están surgiendo ahora. Bueno, piden que por favor si la parte de elección del grupo de electrógenos, circuitos prioritarios y exclusivos. Nada, son dos pestañas que hay que actuar. Es decir, una vez que hemos entrado en el suministro complementario, simplemente hacer check en estos dos puntos. Automáticamente él va a elegir la configuración de la maniobra en función de los checks que pongamos aquí y el resultado final va a ser esto, es decir, contactores y contactores para los siguientes embarrados, ¿no? De todas maneras, hay tutoriales en el canal nuestro donde lo podéis ver en detalle o si no, simplemente podéis poneros en contacto con nosotros y os guiamos más en este aspecto. Lo digo por no entretenernos más. Bueno, buenos días. Otra pregunta. ¿Sería necesario la modificación del reglamento de baja tensión para entrar en vigor la nueva clasificación de los cables? Este tema creo que es de Lisardo. Entonces, si puedes responder, Lisardo. Sí. Se me oye, ¿verdad? Sí, se te escucha perfectamente. Sí, de hecho el reglamento ya está modificado. Hay dos documentos de transposición de la CPR al reglamento que ha publicado el Ministerio, ¿no? Nosotros, de hecho, en nuestro blog CPR los tenemos ahí referenciados. ¿Vale? Hay uno para la transposición al reglamento, de la CPR al reglamento, y otro para el reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales. No obstante, buena pregunta y muy oportuna, porque ya os añado que el reglamento de baja tensión se va a modificar. Se va a modificar como para pasar a limpio por un lado, pero para añadir todo lo que corresponda, aunque no tenga que ver con CPR u otras normativas. Es decir, será una renovación con todo lo que proceda. ¿Qué se va a incluir en ese nuevo reglamento? Pues incluirá todo lo que suponga la CPR, todo lo que supone el nuevo Real Decreto de Autoconsumo, famoso Real Decreto y tan útil, y luego todo aquello que se añadió y que entró en vigor el 1 de julio del año pasado, como la ITC 52 de infraestructura de recarga del vehículo eléctrico, y esas añadiduras que se pusieron, como el tema del hilo de 1,5 y todo eso. Todo eso y además todo lo que proceda, ¿vale? Pero no obstante, lo que es la transposición del reglamento de productos de construcción al reglamento de baja tensión y reglamento de incendios en industrias está ya publicado en dos documentos del Ministerio, que ya digo, en nuestro blog CPR tenemos, pero poniéndoos en contacto con nosotros os lo mandamos también. Muchas gracias, Lisardo. Bueno, aquí hay un par de preguntas que creo que van en contra del software, que es si se pueden sacar las memorias de los proyectos y las mediciones, y sí, se pueden sacar
tanto una tabla como exportar a formato estándar BC3 para cualquier programa de presupuesto, como es el caso de nuestro programa Arquímedes. Y luego, en cuanto a si se puede obtener la memoria técnica de diseño, efectivamente, es decir, en los listados que obtenemos una de las partes que obtenemos, aparte del proyecto completo, cálculos justificativos, son las memorias técnicas de diseño, lo estoy mostrando ahora mismo en la pantalla con todas las comunidades autónomas. Espero haber resuelto esa duda. Continuamos con las preguntas que hay. Bueno, una pregunta sobre si el programa nuestro se pueden calcular varios suministros fotovoltaicos en paralelo. La parte de suministro fotovoltaico, nosotros lo tenemos planteado como digamos, como un único suministro, bueno, o como un suministro auxiliar. Pero no sé si la pregunta se refiere a varios streams de placas colocados en paralelo y en serie. Eso sí se puede configurar. De hecho, hay un pequeño subprograma dentro del programa para calcular toda la instalación fotovoltaica, calcular la energía producida y todas las pérdidas por sombras y orientaciones y demás. Aparte de, bueno, toda la acumulación si fuera el caso de que necesitáramos baterías. Bueno, no veo ninguna pregunta más en el chat. Yo no sé si queréis comentar algo más, tanto Lisardo como Sergio, tenéis el audio disponible. Perdón, hay una pregunta nueva. Las nuevas características de los cables de alta seguridad AS+, creo entender, son de aplicaciones a partir de julio de 2017. Pero no me ha quedado claro el resto de cables que se modifican sus características, como el caso del RZ1 KAS. Lisardo, si puedes responder, porque creo que es tuyo. Sí, vamos a ver. Los AS+, no se van a modificar. Los plazos que se han dado han sido para el resto de cables. Los AS+, que son los cables de color naranja, cables resistentes al fuego para servicios de seguridad no autónomos, estos cables no se van a modificar porque no hay norma armonizada de resistencia al fuego. La resistencia al fuego alude, insisto, a la integridad del circuito, la capacidad para mantener el suministro, a pesar de estar afectado por el fuego. Bien, los cables AS, es decir, el resto de cables, los AS y los cables normales, esos sí se ven afectados. De hecho, estamos ya en la transición. Desde el 10 de junio pasado hasta el 1 de julio del año que viene seguirían valiendo los cables actuales y también los nuevos. A partir del 1 de julio del año que viene solo valdrán los nuevos, ¿vale? Pero es para los cables en general. Los AS+ son una excepción. Ahora y a partir del 1 de julio también. Muy bien. Muchas gracias, Lisardo. Bueno, si por favor os agradecería si tenéis alguna pregunta que la lancéis ya al chat para poder responder o si no cerrar ya la sesión. Bueno, no parece que haya más preguntas. Yo, por mi parte, espero haberos mostrado, ha sido muy rápido lo que es la herramienta de cálculo para baja tensión. Estamos abiertos a cualquier pregunta, ya sabéis que es donde nos podéis localizar tanto a través de la web nuestra como en el teléfono de CIPE y os atenderemos gustosamente. Por mi parte, muchas gracias por vuestra asistencia, espero que haya sido productiva esta jornada y agradecer tanto a Prysmian como a Imesol la participación. Entonces, si queréis despediros, os dejo el audio disponible tanto a Sergio como a Lisardo. Sí, bueno, por orden de lo que ha sido la presentación, ya me lanzo yo. Sí, por supuesto. Con permiso de ser. Bueno, yo quedo a vuestra disposición igualmente, la verdad que en la propia presentación no puse yo mis datos, pero bueno, mi correo electrónico es lisardo.recio@prismiangroup.com. Me podéis consultar ahí, estos documentos que comentaba el compañero, y me los pedís y yo los devuelvo a vuelta de correo electrónico, y mi teléfono es 628-083-834 para cualquier consulta que tengáis relacionado con la CPR, con los cables o con los cables en general. En lo que se pueda, pues ahí estaremos. Muchas gracias. Gracias, Lisardo. Sergio, sí. Bueno, pues por mi parte, igual que Lisardo, agradeceros la atención y bueno, pues cualquier duda que tengáis a partir de ahora, y tenéis nuestros datos de contacto y por favor siempre
Cualquier duda que tengáis, de verdad, consultad con nosotros, porque es mejor perder a lo mejor un par de días en determinar el grupo que luego tener un problema cuando el día que el grupo realmente tenga que empezar a funcionar. Resolvemos consultas técnicas todos los días, muchísimas, y bueno, es nuestro trabajo y encantados de poder echaros una mano en esto. Muchísimas gracias a vosotros y bueno, buenos días. Bueno, pues gracias a vosotros y a todos los asistentes, y os emplazo a las siguientes jornadas que iremos haciendo. Muchas gracias.